Vamos a continuar con la serie La soberanía de Dios. Este es el tema número 9, que se titula Cuando Dios responde. Hace 8 días vimos Cuando Dios guarda silencio. Hoy vamos a hablar Cuando Dios responde. Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice así: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para el cristiano, su único refugio es Dios. Para el cristiano, a quien debe levantar sus ojos para encontrar la ayuda que requiere, es hacia Dios. Y aquí el salmista reconoce que solamente de Dios podía venir su socorro. Para nosotros los cristianos es lo mismo. Después de todo, ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida? Solamente Él es la fuente de la que nosotros podemos beber. Cuando Dios responde. Sin embargo, cuando Dios guarda silencio y no viene la respuesta del Señor, pues esto no significa que Él no nos escuche. Sí nos escucha. El asunto es que muchas veces nuestras peticiones no son respondidas porque no están de acuerdo con su voluntad. No están de acuerdo con los propósitos de Dios, o Dios está probando nuestra fe, o inclusive, como veremos hoy en uno de los ejemplos, Satanás puede estar interviniendo allí, que una oración sea respondida y comienza a estorbar. Y entonces surge una pregunta aquí: Pastor, entonces, ¿cuándo responde Dios a nuestras oraciones? Bueno, nuestras oraciones son respondidas en la medida que esas están en armonía con su voluntad, cuando están en armonía con sus propósitos, cuando es el tiempo de Dios. Por ejemplo, cuando Abraham recibe la promesa de un hijo, de Isaac, él siguió creyendo, se fortalecía en fe, pero pasaron 20 años antes que recibiera la respuesta. Algunos reciben respuestas inmediatas. Solo está dentro de la soberanía de Dios eso. Entonces, surge otra pregunta. Bueno, pastor, ¿cómo yo puedo saber si mis oraciones están en armonía con su voluntad? ¿Cómo puedo saber si mis oraciones están en armonía con sus propósitos? Pues la respuesta no es muy complicada. Si lo recibiste, es porque estaba en armonía con su voluntad, con sus propósitos. Tal vez algunos están a punto de recibir, también hay un tiempo en el cual Dios responde. Entonces sean pacientes porque Dios efectivamente responde a las oraciones. Sin embargo, si yo no recibo lo que pedí, pues no me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque sé que Dios es soberano y acepto con gozo su voluntad. ¿Sí? Porque Él sabe mejor que yo lo que me conviene. Y como el ejemplo que vimos del apóstol Pablo, como él oró 3 veces que le fuera quitado aquel aguijón que lo hacía sufrir, y Dios guardaba silencio. La tercera ocasión que él pidió, Dios le contestó, pero no fue la respuesta que él quería. La respuesta fue diferente, pero Dios le respondió. Y a veces así sería con nosotros. En el caso de Pablo le dijo: bástate mi gracia. Él quería que le quitara el aguijón que lo hacía sufrir, y Dios le dijo: bástate mi gracia. En ocasiones vamos a recibir respuesta de Dios, pero no la que queremos, sino la que Dios sabe que nos conviene. Entonces, para eso se necesita sabiduría, para reconocer y no caer en una frustración. Y hay unos ejemplos en la Biblia que quiero que vayamos a estudiar. Uno es del rey Salomón. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, en el versículo 5. Primera de Reyes 3:5. Aquí está Salomón, el rey más sabio que ha existido. Vamos a estudiar este pasaje que es maravilloso. Es una historia maravillosa de cómo su oración fue contestada. Y vamos a aprender muchas cosas en esta mañana. Primera Reyes 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios:
pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos quisieran que Dios les dijera eso? Imagínate que Dios se te aparece y te dice: hijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Ahora la pregunta, les voy a hacer una pregunta: ¿cómo orarías tú si Dios se te apareciera y te dijera: pide lo que quieras que yo te dé? ¿Qué orarías tú? Se puso espiritual. ¿Cómo orarías tú? Miren, debo decirles que la mayoría de nuestras oraciones, el 99.99.999.9, siempre que pedimos, casi siempre, son cosas materiales. Cosas, sanidades, todo eso es legítimo, escúcheme bien. Después de todo, ¿a quién iremos? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Sin embargo, vamos a aprender algo muy importante en este pasaje de la Escritura, que nos va a ilustrar, nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento, porque entonces Dios le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Una vez Jorge Lozano contó una historia que mientras preparaba el mensaje, me acordé de ella, y es muy interesante. Es una historia que le sucedió a uno de los presidentes de los Estados Unidos, llamado Abraham Lincoln. Y cuenta esta historia que él estaba ahí en su despacho recibiendo gente. Ustedes saben que a los presidentes, los gobernadores, la gente va y les pide cosas: pónganos pavimento, denos trabajo, etcétera, etcétera. Ven, pide. Entonces cuenta esta historia que una ancianita llegó a pedir audiencia con el presidente y le dieron su ficha y ella se sentó. Entonces ella, cuando le tocó su turno, ella entra a la oficina de Abraham Lincoln y él está así sentado, se pone de pie, la recibe a la señora: pásele, le dice, bienvenida, por favor, tome asiento. Y se sienta la viejita. Y el presidente se sienta y le dice: dígame, ¿cuál es su petición? Dice: no, señor presidente, yo no vine a pedirle nada. Y el presidente titubeó: ¿Cómo? No, dice: yo no vine a pedirle nada. Dice: mire, yo hago unas galletitas muy sabrosas. Entonces yo dije: voy a ir a hacerle un regalo al presidente. Entonces aquí le traigo, y saca una bolsa de galletitas. Y le dice: mire, yo no vengo a pedirle nada, vengo a darle estas galletitas para que se las cene junto con su familia hoy en la noche. Y el presidente se impactó, se turbó, titubeó, hasta tartamudeó, porque estaba acostumbrado a que siempre le pidieran. Y nosotros cuando oramos casi siempre es irle a pedir. Pero la Biblia, fíjense, desde el Antiguo Testamento estableció que nosotros cuando nos presentemos delante de Dios debemos de ofrecerle. ¿No es cierto? Y se nos ha olvidado ofrecerle a Dios acción de gracias. En el Antiguo Testamento dice: nadie se presentará con las manos vacías. Todos debían, en un acto de adoración, de presentarse delante de Dios y ofrecerle algo. Y nosotros no damos gracias, somos mal agradecidos muchas veces. Nos presentamos delante de Él, no recordamos todas sus bondades, y sí, saca uno la lista y hasta a 3 le cuentas al Señor. A las 3, 1, 2, 3, dame esto. Y total, nos acercamos a Dios de una manera incorrecta, y esa puede ser otra razón por la cual Dios calla. Entonces se le aparece Dios a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo: dame el mejor carro del año. Así dice mi versión. ¿Cómo dice la suya? ¿No dice así? Bueno, a ver, vamos a leer otra versión. Salomón dijo: dame la mejor casa en el mejor barrio de Guadalajara. ¿Así dice? No, bueno. Esta Biblia está muy extraña. Y Salomón dijo: que mi negocio prospere, Señor. Miren, bueno, antes de decir lo que voy a decir, sigamos leyendo, porque luego se me vienen tantas palabras. Ok, versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Fíjense, él comienza no pidiéndole, comienza reconociendo las misericordias de Dios desde sus antepasados. Dice: porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia,
y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, o sea, él, Salomón, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y vean su oración. Y yo soy joven, Señor. Y esta frase en el hebreo, yo soy joven, significa soy sin experiencia para gobernar al pueblo. Porque en ese momento él había subido, David había muerto y él subió al trono de Israel como rey. Entonces él dice, yo no tengo experiencia para gobernar. Soy joven, no sé qué hacer. Dice el versículo 7, y no sé cómo entrar ni salir, no sé cómo tratar los asuntos de la vida cotidiana en el reino aquí en Israel. Señor, no sé, dame sabiduría, Señor, no sé qué hacer. Escúchenme bien, hermanos. Necesitamos cambiar nuestro orden de peticiones. Vamos a ver qué fue lo que Salomón hizo. Él comienza a reconocer que cuando es débil, entonces es fuerte. Fíjense, ahí va. Versículo número 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande, dice, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo. Fíjense su oración, fíjense su petición. Da pues a tu siervo corazón entendido. Yo quiero que noten cómo no dice una mente ágil. No, dice corazón entendido. O sea, el corazón es la parte del ser humano más profunda, donde está tu yo, vamos, ¿sí? Tu ser espiritual. Y el Señor le dice al Señor, dame a tu siervo, Señor, corazón entendido. Entendido, corazón entendido significa corazón inteligente, lleno de sabiduría, corazón que sepa discernir, Señor, cómo yo debo de gobernar para no hacer injusticia al pobre y para no favorecer al rico. Dame sabiduría, dame un corazón entendido. Oh, digo yo, si esta oración la hicieran en la Cámara de Diputados y de senadores, en lugar de eso se agarran a golpes. ¿Los vieron en la televisión? ¡Qué vergüenza! Hace falta tanta sabiduría. Entonces él dice, dame, Señor, corazón entendido. ¿Para qué quería él un corazón sabio y entendido? ¿Para qué tú como padre de familia, como dueño de una empresa, como hermano, como ciudadano, necesitamos un corazón lleno de sabiduría para saber cómo enfrentarnos con las cosas de la vida? Se necesita mucha sabiduría. Entonces, fíjate que Salomón lo que le está pidiendo, un corazón entendido. ¿Para qué? Con dos propósitos. Por dos razones él pedía un corazón entendido. Están aquí en el versículo 9. Para juzgar a tu pueblo, es decir, para ser equitativo con la gente. Para saber cómo yo voy a beneficiar a todos, al rico, al pobre, a la viuda, a todos, sin distinción. Y número 2, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Te imaginas un presidente de un país haciendo esta oración? ¿Te imaginas un diputado en un congreso estatal o federal? ¿Te imaginas pidiéndole a Dios, Señor, danos sabiduría para saber discernir entre lo bueno y lo malo? Hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y en nombre de la libertad se está permitiendo de todo. En el DF ya están a punto de aprobar la eutanasia, de que yo tomo decisión sobre mi vida y si yo nada más ya ahí les firmo, o si no, si estoy muy mal, mis familiares pueden decir, pues ya, desentúbenlo, ya que se muera, que se vaya. Porque es bueno, es un derecho que tenemos todos los seres humanos, dice. Fíjense, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde está la oportunidad para que Dios haga un milagro allí? A ver, si tomas tú derecho sobre tu vida. Entonces Salomón pide esto, sabiduría, discernimiento
para saber qué es bueno y qué es malo. Nosotros, hermanos, debemos de pedir esto también al Señor, para saber cómo salir adelante en las situaciones que se nos van presentando, para saber discernir qué es bueno para mí, qué es malo para mí, qué es bueno para mis hijos, qué no es bueno para nuestros hijos, y tener sabiduría. Hay algunos cristianos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben discernir, van y se meten a cualquier película, no saben discernir. Y luego una vez a mí me pasó, oye, te recomiendo esta película, está buenísima esta película, ¿de veras? Yo no soy muy cinéfilo, de vez en cuando voy a ver ahí una más o menos buena película, pero tiene que ser recomendada, yo no me voy y me meto así nada más. Y alguien me dijo, mira, vea, y le digo, ¿de veras está buena? Está buenísima. Bueno, se trató de un cuate que vivía en Amaciato con una mujer. Después cuando le dije a esta persona, oye, me dijo, ¿ya viste la película? ¿A poco no está buenísima? Le dije, oye, pero sí te diste cuenta que ellos vivían en Amaciato, ¿no? ¿Qué tiene? Pues eso no daña. Lleva a tus hijos, enséñales. No saben discernir. Y para todo eso se necesita sabiduría. No sabemos discernir, pero sí queremos casas nuevas, carros nuevos, cartera llena, y etcétera, etcétera. Seguimos leyendo, porque me están viendo muy feo. Estoy en el versículo número 9. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande, Señor? Fíjense el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Cuando nosotros leemos la palabra, esta frase, y agradó delante del Señor, bueno, le agradó, ¿no? Pero resulta que en el hebreo tiene varios significados. Es una palabra hebrea, yatab, que tiene varios significados, entre otros, habla de algo sano. Algo sano, ese es el significado. Significa sano. Ahorita les explico cómo se aplica esto. También significa algo hermoso. También significa alegrarse. Entonces, tomamos el versículo. Salomón le pide sabiduría, inteligencia, discernimiento. Y dice que le agradó a Dios. Es decir, la oración de Salomón era una oración sana, limpia. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que alguien pueda orar delante de Dios, pero esconder motivos incorrectos? No, claro que sí. Y luego el fariseo, ¿cómo oró? Bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Claro que alguien puede orar y tratar de esconder motivos incorrectos. Jesús un día dijo, un fariseo se metió al templo a orar y oró y dijo, ay Señor, yo te doy gracias por esto, te doy diezmos de esto. Y Dios reprobó la oración de ese hombre. ¿Por qué? Porque no era una oración sana. Y a veces nosotros hacemos este tipo de oración. No son oraciones sanas. Detrás de lo que le pedimos hay algo escondido. Pregunta, ¿podemos esconderle a Dios nuestros motivos? ¿Nuestras intenciones? No. Entonces nos engañamos a nosotros mismos como este fariseo. Y Jesús dijo, después entró otro, un publicano, a orar. Y ese apenas levantaba el rostro al cielo y se golpeaba el pecho. Y decía, Señor, sea propicio a mi pecador. ¿Cuál de estos dos salió justificado? Les preguntó Jesús. Les dijo, pues el publicano. Porque el que se humilla será enaltecido. El otro entró a orar reconociendo su verdadera condición. Y el otro oraba y decía un montón de cosas bien bonitas. Pero detrás de esa oración, que no era sana, escondía motivos orgullosos, presumidos. Es como si tú dices, gracias Señor, te doy por el yate que tengo. Oh. Como si Dios no supiera que tienes un yate, ¿verdad? Entonces dice, agradó delante del Señor que Salomón le pidió eso. También significa, agradó algo hermoso. Es decir, la oración, la petición que le hizo Salomón a Dios fue algo hermoso delante de Dios.
pero también significa alegrar. O sea, Dios se alegró del tipo de oración que Salomón estaba haciéndole a Dios. Dios se alegró, se puso contento. Miren, yo no recuerdo, y ya son bastantes años de estar en las cosas de Dios, pero yo no recuerdo, no tengo presente al menos, en toda la historia de mi vida cristiana, en esta congregación y en otras, cuando se hacen las peticiones de oración. Vamos a poner este ejemplo aquí. Ya ven que tenemos unas hojas donde usted pone su nombre y su petición. Yo no recuerdo, no tengo memoria si ha de haber alguna que otra por allí, pero de entre miles, yo no recuerdo alguna que haya dicho, Pepe González pide oración para que Dios le dé sabiduría para cómo saber tratar a su esposa. Yo no sé si usted ha oído una petición de esas, pero esas son tan extrañas y casi siempre es lo mismo. Casi siempre es lo mismo. Broncas económicas. Como si teniendo dinero ya no tenemos broncas. Y todo lo reducimos a las cosas materiales, fíjense. Qué interesante está eso, ¿no creen? Siempre estamos pensando en eso. Entonces, yo anoche puse atención a las peticiones y no hubo una sola que pidiera algo así, como Salomón pidió. Todo es para mi nuevo negocio, otros para que Dios me sane. Ahora, escúchenme bien. Está bien y es legítimo pedir lo que pedimos, pero dentro de lo que vamos a aprender algo muy interesante que nos va a abrir los ojos espirituales y vamos a entender que hay algunas oraciones que a Dios le agradan, hay otras que no. ¿Por qué? Porque detrás llevan escondidos ciertas cosas y nada más con la mente en las cosas de aquí de la tierra. Entonces, cuando Salomón le pide a Dios, dame un corazón sabio, Señor, le agradó a Dios, lo vio como algo hermoso. Pero yo entiendo que hay oraciones en que a veces elevamos al Señor y el Señor así como otra vez, y Dios guarda silencio. Ya está, Señor. ¿Ya lo estás oyendo, Gabriel? Miguel, ¿estás oyendo? Lo mismo. A ver, le voy a hablar al pastor en la noche que les enseñe algo más sobre esto. Que les enseñe que a veces yo respondo, a veces quedo callado, a veces no les respondo por esto, a veces les respondo así de esta manera porque quiero, porque yo soy el Dios soberano. Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo estamos orando, hermanos? Bueno, sigamos. Versículo número 11. Y le dijo Dios, este versículo está hermoso. Dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto, o sea, has clamado, has pedido esto, ¿qué? Corazón sabio, discernimiento, etcétera, y no pediste para ti muchos días. Esto significa que en el corazón de Salomón no había egoísmos. Si nosotros hiciéramos un balance de las oraciones que nosotros hacemos, siempre es dame a mí, para mí, dame a mí. Y de vez en cuando ya para tu abuelita. Y dame a mí, Señor, dame a mí, con tu listita, y dame a mí, y aquí voy a ir anotando las que me vayas contestando, y dame a mí. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de pedir para ti y pediste para otros? ¿Saben por qué casi siempre estamos nosotros, a mí? Hay mucho egoísmo en nuestro corazón. Todo está centrado en nosotros mismos. Y Dios, por eso le agradó a Dios, dijo, por cuanto no me pediste, le dice, no me demandaste para ti muchos días. O sea, no había egoísmo en Salomón. ¿Qué más dice? Ni pediste para ti riquezas. Hace rato estuvimos cantando, no quiero riquezas. ¿De veras? Se rieron muy nerviosos.
¿Están nerviosos por la tragedia de anoche o por la palabra que están recibiendo? Bueno, el que entiende, entiende. Fíjate, dice, ni pediste para ti riquezas. Escúchenme bien, en el corazón de Salomón no había ambición de bienes terrenales. Qué increíble está esto. Pero para nada, ni siquiera pensó en él. No le pidió ni siquiera para el camión. No le pidió nada de riquezas. Una oración que le agradó a Dios. Esta oración era tan agradable delante de Dios que Dios no pudo negarse a contestársela. Esta oración yo le llamo la oración irresistible. Ni Dios se resiste a contestar. Fíjate nomás. ¿Qué más le dice? Ni me pediste la vida de tus enemigos. ¿Qué significa esto? Que no había amargura ni rencores en su corazón. No le dijo, Señor, voy a aprovechar que me estás diciendo qué quieres que te dé. Dale agua a mis enemigos, Señor. Ya no los quiero ver ni en pintura. No, el corazón de Salomón había una total ausencia de rencor y de amargura. Fíjense, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús les dijo, está bien, vengan. Cuando ustedes oren, no sean como los paganos, no sean como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán escuchados. No, dice usted, no sean así ustedes. Ustedes cuando oren de esta manera y digan, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, reconociendo que Él es el Altísimo, tú estás en la tierra. Santificado sea tu nombre. Estás dando adoración a Dios. Y comienza a desarrollar la oración. Hay una parte donde empieza a pedir, danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en tentación. Está pidiendo la provisión y está pidiendo protección, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Y parece como que allí se termina la oración, o lo que Jesús les estaba enseñando ahí en Mateo. Pues fíjense que no. Porque los siguientes versículos dice, y cuando estéis orando, perdonad. Porque si alguno no perdona de todo corazón a su prójimo, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará sus pecados. Es decir, que es muy posible que entre ustedes, entre nosotros, hayamos algunos que nuestras oraciones no están siendo contestadas porque hay rencor en nuestro corazón. ¿Qué oración? Esta oración a mí me impresiona. Ausencia de egoísmo, ausencia de orgullo, ausencia de avaricia, ausencia de rencor. Dice, Salomón, le dice, tú no me has demandado esto. Por cuanto me has demandado esto, no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia. Vean qué oración, Inteligencia aquí significa entendimiento, significa un corazón sabio, significa discernimiento. Tú me demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y en el hebreo significa para ser equitativo con la gente. Salomón en realidad quería gobernar para bendecir a la gente, fíjense. Y no había ninguna motivación como en muchos hoy. Yo quiero llegar a ser diputado. Primero el sueldazo que te dan y no haces nada. Y en segundo las tranzas que haces y los pactos que haces. Y yo legislo para acá pero me das para acá y yo te consigo el permiso allá. No se vale construir allá en los Colomos, pero pues yo te doy una ley. Salomón no era así. Y Dios estaba agradado de esto. Versículo 12. He aquí, dice, fíjate cómo le contesta la oración. Lo he hecho conforme a tus palabras. Ahí está, la oración contestada a Salomón. Lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, dice, y entendido. Tanto dice que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
Pongan mucha atención en el versículo 13. Síganme ahí en sus Biblias. Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué le dio? Riquezas y gloria. Aún te doy las cosas que no pediste, Salomón. Te doy riquezas y gloria. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: ustedes no se afanen como los paganos, que andan nomás detrás del dinero y de las cosas del mundo? Ustedes no sean como ellos. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios, las leyes del reino y su justicia, todo lo que es justo, bueno, amable, lo correcto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Les será añadido. Mira, que si le dio Dios riquezas a Salomón, él construyó el templo que fue famosísimo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era tan suntuoso, era tan espectacular. Salomón era tan rico, Dios le dio tanta riqueza. Dice que tenía escudos de oro y los de sus enemigos eran de hierro, de bronce. Y él escudos de oro, lanzas con puntas de oro. Imagínate, sus vestiduras eran, pero realmente maravillosas, suntuosas. Toda su corte de servidores y gente que le ayudaba a gobernar, era gente que aún a ellos los alcanzó la bendición de la respuesta de Dios a Salomón. Fíjate, ¿estás notando cómo Salomón hace una oración muy diferente a las que hoy hacemos nosotros? ¿Sí lo están notando o no? ¿Por qué? Porque Salomón en ese momento tenía su corazón puesto en las cosas que no se ven. Porque las temporales, las que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas. Ahora fíjate, ¿saben por qué los cristianos del siglo XXI estamos envueltos en oraciones y peticiones llenas de egoísmo, de avaricia, llenas de todo? Porque de por sí el corazón humano es con esa tendencia, número 1. Número 2, no se está enseñando el evangelio, sino que se enseñan falsas doctrinas como la de la prosperidad, y todavía al corazón torcido del hombre le atizan con enseñanzas que tú eres un hijo del rey, debes de vivir como hijo del rey, y que demándale a Dios y pídele una casa y pídele y que tu negocio, que no. Pobres de ustedes, pobres ovejas. Pero hay de aquellos pastores que están enseñando mal a sus ovejas. Yo tengo tanto temor de esto, hermano, por enseñarles la palabra de Dios en el equilibrio que los va a hacer sólidos, hermanos. Y a Salomón le dice: y también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera, dice, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Fíjate, hubo una mujer, era una reina de Sabá. Sabá es lo que está en Arabia, lo que es Yemen del sur. Y esta reina, dice la Biblia allí creo que es en Segunda Reyes capítulo 10, no lo busquen. Dice que esta reina llegó desde Arabia a Israel, pero esta era muy rica, esta mujer. Y dice que tomó un séquito de siervos que cargó como 130 talentos de oro. Cada talento eran 34 kilos. O sea, casi 500 kilos más de oro, vestidos, especies, perfumes, joyas, piedras preciosas, y cargó a los camellos. Y ahí van. Dice: yo quiero ir a ver y a oír a ese Salomón. Fíjate hasta dónde había llegado su fama de un hombre sabio. Cuando llega esta mujer, le anuncian a Salomón y él la recibe, la hospeda en su palacio. Y cuando aquella mujer ve el palacio, dice: wow. Pero luego dice que ella comenzó a hacerle preguntas difíciles a Salomón.
Y Salomón se las contestaba y se las contestaba. Y después que terminó su visita, le dice a Salomón, esta reina de Sabá, le dice: oh rey, dice, yo había escuchado tu fama, había escuchado que tú eras un Dios sabio y majestuoso, pero no me contaron ni la mitad de lo que me dijeron. Es la realidad de las cosas. Bendito sea Jehová tu Dios, le dice, que te dio semejante sabiduría y semejante gloria y majestuosidad. Realmente me voy totalmente conmovida y admirada de lo grande que es tu Dios, que te dio esa sabiduría. Y luego le da una orden a todos los que venían con los camellos: hey, vengan, acérquense, bajen todo. Y bajan todo el oro y le dicen: ahí te va otro, todavía más. Qué increíble, hermanos. Cuando yo era un principiante en el estudio más sistemático de la Biblia, yo tuve un maestro de la misma, nunca se me olvida, que me dijo: Chuy, si algún día tú eres pastor, dice, mira, y me mostró este pasaje, tú pídele a Dios las cosas que realmente valen, tú pídele a Dios las cosas que realmente trascienden. No seas como los hermanos, siempre están pidiendo cosas terrenales. Y me habló de esa historia. ¿Saben? Me impactó muchísimo esa historia a mí. Le estoy hablando hace poco más de 30 años. Me impactó tanto que yo dije: mi oración será así. Han pasado los años, hermanos. Ya, bastantitos. Y lo que les voy a decir no es con soberbia ni jactancia, Dios lo sabe. Pero escúcheme bien, con los dedos de estas manos, yo podría contar, y me sobran bastantes dedos, las veces que yo le he pedido a Dios cosas materiales. Me enseñaron a orar. Y hace rato, mientras estábamos en la adoración, yo le dije: Señor, a ver, recuérdame alguna oración que yo haya hecho pidiéndote. No que esté mal, no está mal, pero hermanos, fíjense la calidad de oración. ¿Lo están percibiendo o no? No que esté mal en sí mismo, pero hay un orden, hay algo más valioso que las cosas de aquí de la tierra. Entonces estábamos en la adoración y yo le dije: Señor, recuerda. Y el Señor me recordó. Y saben, vinieron a mi mente por lo menos 2 ocasiones en que pedí cosas materiales, pero ni siquiera fueron para mí. ¿Saben qué fue? Cuando compramos este auditorio. Esa fue una. Y la otra para suplir unas cosas que se necesitaban para amueblar aquí el mismo local. Pero me enseñaron bien, hermano. Yo le doy gracias a Dios por ese maestro de la Biblia. Y entonces, ¿qué onda, pastor? ¿Por qué no pides sabiduría? ¿Por qué no pides inteligencia espiritual? Por eso Pablo oraba por los colosenses y decía: yo ruego y le pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad. Y Pablo siempre enfatizaba las cosas celestiales, ¿no es cierto? A los efesios les dijo que somos bendecidos, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. A los colosenses también les dijo: vosotros estáis completos en Cristo, no les falta nada. Entonces, si nosotros cambiamos un poco el enfoque, ¿sí?, para enfocar bien, hay cosas mucho más valiosas que pedirlo puramente terrenal, fíjense. ¿Están recibiendo algo de parte de Dios? ¿Sí? Nunca se me olvida cuando a mí me regalaron el primer auto que tuve. Yo nunca oré por un auto. Yo andaba en camioncito. De veras no oré, ni siquiera pensaba. Y vivía más allá de la hermosa provincia. Y venía hasta la casa de Chuy aquí en la colonia Morelos. Me aventaba más de casi hora y media en ocasiones.
Y venía allí con mi esposa, mi guitarra y mi Biblia. Nos subíamos al camión. Pero un día llegó un hermano, un misionero, por cierto. Y me dijo, pastor Chuy, te tengo un regalo ahí que Dios me dijo que te diera. Ah, ¿sí qué? Pues acá está afuera, no lo pude meter a la casa. Y era un auto con 7,000 kilómetros, nuevo totalmente. Toma, me dice, esta es la factura, están las llaves, ahí te le firmo y ahí que los derechos, ahí nos vemos. Yo me quedo ahí. Ay, Señor, pues gracias. Yo nunca lo pedí. Y les puedo contar 20,000 testimonios, hermano. Es que hay una oración como esta que es irresistible. A ver, varones, ¿por qué en lugar de pedir un mejor trabajo, no pedimos que Dios nos dé sabiduría o les dé sabiduría para que en ese trabajo donde están, ustedes sepan cómo tratar con los clientes, cómo ser responsables? ¿Por qué no? Y allí mismo prosperar. Ese tipo de oraciones casi no existen, fíjense. Peticiones de oraciones, hermano, pues que me aumenten el sueldo. Oye, pues échale más ganas. No, pues le haces como que trabajas, pues también le haces como que te pagan. Pero miren, todo esto es porque no nos enseñan. Pero cuando somos enseñados, mira, déjame compartir. Santiago, a ver tu Biblia en Santiago. Santiago 1, versículo 2. Este está buenísimo. Fíjense cómo compagina perfectamente con la oración de Salomón, con Santiago 1, versículo 2. Ay, cuando algún joven se me acerque y me diga, hermano, ore por mí para que Dios me dé sabiduría y prudencia. Ay, voy a decir, ay, te adopto como mi hijo. Todos me dicen, pastor, ore por mí para que Dios me dé una novia. Para que Dios me dé una novia. Pues está bien, una novia, está bien. Algún día te vas a casar, pero ¿para qué quieres una novia si no tienes sabiduría? No sabes ni tratarla. Santiago 1, 2, ¿ya lo tienen? Fíjense, esto es para los hermanos, hermanos míos, digan todos, hermanos míos. Ok, entonces es para nosotros, ¿no? Ok. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? Que me goce cuando estoy allí en la prueba, en la necesidad, en la aflicción. Sí, eso es lo que dice aquí. Tened por sumo, no, sumo gozo, no un simple gozo así nada más, pequeño, no, sumo, superlativo, grande, gozo, cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces, fíjense, el que no tiene sabiduría, no sabe qué hacer en las pruebas, se frustra, reniega, regaña a Dios, tiene rencor contra Dios y lo mete en castigo a Dios. Le dice, ya no voy a ir a la iglesia porque no me respondiste. No, pues no, que Dios es amor. Pues yo que no me ven esta necesidad, mira nomás, no, yo no quiero nada de tu Dios. Yo no quiero ya nada con Dios, dice la gente. ¿Todo por qué? Porque no tienen sabiduría. Ahora fíjate, este es el contexto. Gócense cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, hay un verbo que el otro día me quise poner a contarlo y tomé pues las concordancias y todo eso, y como son letras bien pequeñitas, estaba 1, 2, 3 y me cansé. Un montón, más de 300, casi, no sé, pero un día los voy a contar. Porque esta palabra sabiendo está en un montón de pasajes de la Biblia. Sabiendo. ¿Qué es el saber? Conocimiento. Sabiendo, o sea, y el que no sabe es un ignorante, ignora cómo Dios obra, ignora por qué Dios está permitiendo eso, ignora por qué estás pasando esa situación, ignora, y por lo tanto se frustra. Por eso Santiago dice, gócense cuando hay tribulaciones, pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia, y la paciencia es un fruto del carácter, o sea, se te va formando carácter. Te vas haciendo más paciente con tus hijos, con el vecino, paciente con los demás. Y eso es algo bueno para el carácter cristiano. Es un fruto, dice la Biblia.
Ahora fíjate, versículo 4. Mas tengan la paciencia, su obra completa. O sea, que seamos transformados día con día, completamente, dice. Para que seáis perfectos. Aquí perfecto significa maduros, entendidos, completos. Para que seáis maduros y cabales, o sea, en tus 5 sentidos, con discernimiento, con entendimiento, sin que os falte ninguna cosa. Ahora fíjate el versículo 5, este va de la mano con el versículo 2, 3 y 4. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, falta de sabiduría, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para enfrentar qué? Las pruebas. No sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer? No. Ore por mí, que Dios me quite esto. Bueno, puedo orar, Dios puede contestar, pero ¿y si no? ¿Qué vas a hacer? No sé. Pues yo tampoco. Acuérdense que el cristianismo es personal, hermanos. Acuérdense que cada uno de nosotros lleva sus propias cargas, lleva sus propios conflictos, como Abraham, ya hablamos mucho de eso. Entonces dice, si alguno tiene falta de sabiduría, fíjate cómo dice, y si alguno tiene dinero o no le falta dinero, pida dinero, pacte con Dios, haga una promesa y luego yo le contesto, pero tienes que traer $20 semanales. ¿Dice eso en la Biblia? Dice, si alguno tiene falta, le falta sabiduría, escuchen lo que viene ahí, pongan sus ojos ahí. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero lo que viene a continuación todavía es más tremendo. El cual da a unos cuantos. No, quiero que pongan mucha atención. El cual da la sabiduría a todos. ¿A quiénes? A todos. ¿Pero cómo la da? ¿A gotitas? No, abundantemente. ¿Y qué? Y sin reproche. Y le será dada. O sea, pídala a Dios. Dame sabiduría. No sé cómo tratar a mis hijos, mi familia, Señor, el trabajo. Dame sabiduría, Señor. Dame entendimiento. Que yo sepa discernir qué es bueno, qué es malo, Señor. Dame esto, Señor. No sé qué hacer. ¿Qué pidió Salomón? Corazón entendido, corazón sabio. ¿Qué hizo Dios? Se lo dio. Pero yo quiero enfatizar aquí en el versículo 5, cuando dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, sin reproche. Hay oraciones en las que un cristiano puede hacer, Señor, esto, bendice mi negocio, esto, y el Señor te va a decir, ¿tienes cara de venir a decirme que te bendiga cuando haces tranzas? ¿Tienes tu cara de venir a decirme que te bendiga cuando estás maltratando a tu esposa? ¿Tienes cara de no? Y Dios se voltea y no te escucha, te está reprochando. Y luego vienes a la congregación, viene la predicación y Dios te está hablando y te está reprochando. ¿Por qué no confías en mí? Dice el Señor. Y te habla, te está reprochando el Señor. Y no contesta algunas oraciones, pero esta es sin reproche. ¿Están entendiendo? O sea, aquí andes como andes, ¿sí? Hayas hecho lo que hayas hecho. Si hiciste y andas como andas es porque te falta sabiduría, discernimiento, no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo. Te falta entendimiento, discernimiento y conocimiento de Dios. Entonces, si tú le pides esta oración, Dios te va a dar. ¿Qué te va a dar? Sabiduría y sin reproche. ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría? ¿Qué tal si invertimos el orden de las peticiones? Yo les invito a que cambien el orden de las peticiones. Y bueno, espérense a ver los resultados. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Por cuanto no me pediste ni la vida de tus enemigos, ni me pediste riqueza, todo eso te lo doy, dice, corazón sabio, y ninguno va a ser sabio como tú, y aún te voy a dar las cosas que no me pediste. Es decir, fíjate, ¿quieres tú las cosas que todo mundo pide?
pide lo que nadie pide. Ahí no sé ni cómo me salió esto. A ver, otra vez. Bueno, mejor es que ahí quede. ¿Cómo fue? Pues es que me salió aquí en este momento. Debemos de cambiar el orden, hermanos. Háganlo, pruébenlo. Van a ver cómo van a cambiar las cosas, definitivamente. Vamos a otro caso en la Biblia. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Este es un caso de una oración contestada también, pero es un caso muy, muy distinto. Segunda de Reyes, capítulo 20. Cuando Dios contesta la oración. Segunda de Reyes 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Quién era Ezequías? Era un rey que había caminado con Dios de recto corazón. En los capítulos posteriores dice: e hizo Ezequías lo recto, lo bueno delante de Jehová. Y Dios lo prosperó, dice. Y le dio mucha influencia. Hizo mucho bien a la gente. Dice que hubo paz en el reinado de Ezequías. Dice que era tan rico que compraba ciudades enteras, hermano. ¿Te imaginas que llega aquí a Guadalajara? ¿Cuánto vale Guadalajara? Ahí está, yo quiero Guadalajara. Me gusta Guadalajara, ahí está. Era tan rico el hombre, pero como todo hombre falla, él falló, como falló Salomón, como falló David, como fallamos todos. Pero estos hombres tenían algo que tú y yo debemos aprender. ¿Qué le pasó a Ezequiel? Resulta que al ver su grandiosidad, su prosperidad, dice que su corazón se enorgulleció. Y Dios habló con él y le dijo: no me gusta esto, le dijo. Y él: no, pero que no sé qué. Entonces Dios le volvió a hablar. Y Ezequías tuvo el corazón humilde para decir: perdóname, Señor. Y Dios lo volvió a abrazar en su seno. Total, Ezequías fue un hombre notable por su rectitud y amor a Dios, como pocos reyes de Israel. Bueno, escucha. Este rey cayó enfermo de muerte. Yo me puse a investigar y encontré, buscando qué tipo de enfermedad, no dice la Biblia, pero dicen algunos comentaristas, encontré por ahí, que probablemente era la peste. Y la peste en ese tiempo era incurable totalmente. ¿Qué harías tú si vas al médico y te dan un diagnóstico? Señora, usted tiene un cáncer terminal, le quedan 3 meses de vida. ¿Qué harías? Señor, oiga usted, fíjese que tiene esta enfermedad degenerativa y en 3 meses usted se va a consumir y no hay cura para esto. ¿Qué haría usted? Bueno, vamos a ver qué hizo Ezequías. Cayó enfermo de muerte. Y vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Yo quiero poner un poquito de atención al profeta Isaías. Era un hombre de Dios también. Seguramente Isaías estaba orando y Dios le habló y le dijo: siervo mío, Isaías, heme aquí, Señor, ve y dile al rey que se va a morir. ¿Se pueden imaginar a Isaías pensando eso? No, Señor, mejor le predico que todo va bien, ¿no? Como los profetas de almohadilla de estos tiempos, ¿no? Los profetas de pacotilla, que hoy, ¿verdad?, que todo te profetizan bien, todo te va a ir bien, todo, yo veo prosperidad en tu vida, y yo veo que tus negocios van, y yo veo que todo va bien, y que todo va bien, y que... Vendidos son esos. Tienen temor de decir la verdad. Y déjame decir una cosa. Te hablan de avivamiento y que el gran mover. ¿Cuál mover? ¿Mover de qué? De la maldad y dentro de la iglesia, hermanos. Avivamiento de brujería dentro de la iglesia es lo que hay. Pero estos profetas vendidos les da miedo. Ellos quieren las ofrendas, porque si van y dicen una verdad como Isaías, ¿te imaginas? Oye, Señor, no me van a dar ni ofrenda.
¿Cómo les voy a cobrar un dinero y les voy a ir a decir que todo va, que se va a morir el rey, Señor, por favor? Ese no era como los profetas de hoy, hermanos. Este era diferente. Dice, vas Isaías. Isaías, sí, Señor, ahí voy. Y ahí va Isaías. Y como tenía entrada libre al palacio del rey, él se metió hasta su recámara donde estaba postrado Ezequías, y le dice, Ezequías, así te dice el Señor. Y a lo mejor los ojitos de Ezequías dijeron, ay, viene a profetizarme algo bueno, viene representando a la red apostólica y profética. Y le dice, te vas a morir, arregla tu casa, organiza todo, fíjate cómo va a quedar todo, el reino, delega todo, porque te vas a morir. Y se da la media vuelta y se sale. Imagínate cuando va él saliendo y sí, mi ofrenda me dieron. No, yo de esto no, imagínate nomás. No, este no era de esos, hermano. Sigamos leyendo. Entonces vamos a ver, nos quedamos en que, ¿qué hizo? ¿Qué harías tú si te dicen enfermo de muerte estás? ¿Qué harías tú? Ahí nos quedamos. Versículo 2, vamos a ver qué hizo Ezequías. Entonces él volvió su rostro a la pared y se tomó una botella de tequila. Y fue y se refugió y se dio unos pericazos de cocaína para minorar la amargura de la muerte. Escúchenme bien, muchos dicen que son cristianos. Esto es inconcebible. Y viene cualquier cosa a sus vidas y van y se refugian en las drogas. Van y se meten al alcohol. ¿Qué pasó? Yo dudo mucho que esa gente sea cristiana, nacida de nuevo. Porque alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del alcohol. Mi socorro viene de las drogas. Mi socorro viene de mi compadre. No, y peor que perder las chivas, se va a suicidar. Dice, ya no hay nada por qué vivir en esta vida. Ya saqué mis amarguras. Bueno, ya tengo un corazón limpio. Gloria a Dios. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, dice, y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Escuchen. ¿Cuántos de nosotros podríamos orar y decirle esto a Dios? Mejor seguimos leyendo, ¿verdad? Dice, y que he hecho las cosas que te agradan, Señor. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso significa que lloró amargamente y fuerte. No se quería morir. Pero no se quería morir por temor a la muerte. No se quería morir porque no quisiera estar con el Señor. Él era un hombre recto que amaba al pueblo. Verdaderamente amaba las cosas, a Dios y las cosas de Dios. Y tal vez pensó como Pablo, no, para mí el vivir es Cristo y morirme es ganancia, dijo. Para mí morirme es ganancia, pero no sé qué escoger. Porque si me muero, sería muchísimo mejor, le dijo Pablo a los filipenses. Si me muero sería muchísimo mejor para mí, pero no, yo los amo a ustedes. Y si Dios me diera a escoger, no sé qué escogería. Pero por amor a vosotros, les dijo a los filipenses, quiero quedarme un poco más aquí. Así era Ezequías. Señor, déjame un poquito más, pero para hacer el bien. Déjame un poquito más, Señor, para honrarte aquí en la tierra. Y vean lo que sucedió. Qué impresionante. Versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, yo me lo imagino todo meditabundo, así como diciendo, híjole, a ver si no me cortan la cabeza, me van a congelar, ya no voy a salir en la televisión, ya no me van a invitar, ¿qué va a pasar, Señor? Vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve, fíjense la obediencia de este profeta, vuelve, y él se detiene y se regresa, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Me gusta esta frase. Ve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Dios se sentía muy contento con ese hombre. Como se sintió muy contento con Job. Como se sintió Dios tan satisfecho de la vida de Enoc.
que caminó Enoc con Dios y no vio muerte, dice, se lo llevó Dios, le dijo, ¿sabes qué? Mejor ya vente. Ya, este mundo es indigno que camine un hombre como tú, Enoc. Vente, lo arrebato. Fíjate nomás. Y le dice, vuélvete y dile a este príncipe de mi pueblo. Esto es importante, esta frase, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de tu padre, David tu padre. Yo he oído tu oración cuando Dios responde. Pero ¿qué había detrás de esa oración? Motivos correctos, hermano. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, le dice. Al tercer día subirás a casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, que ya estaba ahí presionando para conquistar Israel. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo, le dice. Qué tremenda historia, hermano. Te sano, le dice, contesto tu oración. En este caso le contestó la oración. ¿Se acuerdan cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro y están todos llorando y él también llora? Entonces dice, él ora y dice, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Juan capítulo 11, siempre me escuchas, dijo, siempre. Pero ¿se acuerdan en la cruz, en el Calvario, que el Padre guardó silencio? ¿Por qué en el Calvario el Padre guardó silencio? Porque no era conforme a su propósito que Cristo no subiera a la cruz. Era su propósito, por eso guardó silencio. Por eso volteó el Padre su rostro para no ver a su Hijo hecho pecado. Y por un momento se apartó de él. Pero en todo lo demás, es más, hubo otra petición cuando se acerca la madre de dos de sus discípulos. Señor, te hago una petición. Pídeme, le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Dice, que cuando en tu reino estés, mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Le dice, no sabes lo que pides. Sí sé, le dice, no sabes. ¿Podrán beber de la copa que yo he de beber? Y los otros, bebemos. Pensaron que se iban a echar una Coca-Cola. Pensaron que se iban a tomar un refresquito o algo y pues podemos beber. No, la copa que había de beber se refería a todo el sufrimiento. Y Jesús les dijo, ¿de cierto? La van a beber. Pero mí darles esta petición que usted me pide, señora, no sabe lo que me está pidiendo. Y no le respondió. Ahí está otro caso. Y está ante la tumba de Lázaro. Le dice, Padre, gracias te doy porque siempre me escuchas. Ahora, él, a la orden, Lázaro, sal fuera, Lázaro salió. Y todo el mundo creyeron, y los sacerdotes, y todo fue por causa, dijo, pero esto es, dijo Jesús cuando estaba orando, por causa de los que no creen, Señor. A veces Dios contesta oraciones y hace milagros extraordinarios por razón o por causa de los que no creen. Pero a veces no contesta la oración. Ahora, muchas veces citamos el pasaje de Lázaro, pero se nos olvida recordar que Lázaro finalmente murió. ¿Estamos o no? Finalmente murió. Ahora, ¿se puede imaginar a María y a Marta, su hermana, otra vez yendo con Jesús? Señor, otra vez se murió, resucítalo otra vez. ¿Por qué no fueron? ¿Saben por qué? Porque ellas en ese momento ya eran gente, cristianos, con un sentido común muy desarrollado. ¿Saben qué es el sentido común, hermanos? El sentido es algo que está dentro de nosotros para percibir cosas. Y común es que es común para todos. Y el sentido común es lo que más nos falta a los cristianos, hermanos. Se nos olvida el sentido común, o sea, en otras palabras, la lógica básica de muchas cosas. La gente allá afuera te ve que tú estás orando así. Yo confieso que no sé qué, yo creo que no sé qué. Y te dice, oye, ¿y tú por qué haces ese tipo? ¿Tú qué sabes?
Es que no sabes que si yo digo esto y declaro lo otro, no, quién sabe dónde te metiste, le dice. Oye, es que eso por pura lógica, eso no es cierto. Si no todo el mundo, imagínate, todo el mundo, habría pobres en el mundo. Nada más, por puro sentido común, hermanos. Y de lo que más adolecemos los cristianos es de sentido común espiritual. ¿Por qué Marta y María no volvieron a pedirle, Señor, vuélvelo a resucitar? Bueno, de algo nos tenemos que morir, ¿no? Hay cosas muy comunes en la vida como eso. Entonces, a veces Dios contesta las oraciones y sanó a Ezequías. No sé si les conté lo que me contó hace 8 días, hace 8 días, una familia al terminar la reunión. Creo que sí les compartí esto. Que se acercó este matrimonio y pastor, déjame contarle, Dios nos contestó. Hoy fue la enseñanza de cuando Dios no contesta, cuando Dios guarda silencio, pero a nosotros nos contestó la oración, pastor. ¿Qué pasó? Dice, pues resulta que mi mamá se le derramó aquí, estaba sangrando, la llevamos al hospital, los médicos nos dijeron, no, pues su mamá, 85 años creo que tiene la señora. No, pues mire, ya la podemos operar, pero pues no la aseguramos de que su madre... Dice, entonces yo voy a la cama con ella, donde estaba en el hospital, y la abrazo y empiezo a orar. Señor, tú puedes sanarla, Señor, tú puedes sanarla. Si quieres, puedes sanarla. Y dice que mi mamá abre los ojos. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí, hija? No, pues es que mamá, no, vámonos, yo estoy bien. Y se levanta la viejita. Y entra el médico. Señora, ¿qué está haciendo? Acuéstese, acuéstese, está muy grave. No, ¿cuál grave? Yo no tengo nada, dice la viejita. Y se va. Dice, y pastor, Dios la sanó instantáneamente. A los 3, 4 días le da un infarto cerebral. Y la llevamos al mismo hospital. Y cuando los doctores lo vieron, han de haber dicho, pues otra vez ya le dio lo mismo. Pero no, dice. Le hicieron ya el estudio, no, pues un infarto cerebral. Señora, pues ahora sí, yo creo que su mamita, pues ya, vaya preparando todo. Y cuando mi marido oyó eso, estábamos allí junto a mi mamá, estaba en la cama. Dice que mi esposo la abraza y así empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, si quieres sanarla, sánala, Señor, para tu gloria. Y que abre los ojos la viejita. ¿Qué estoy haciendo otra vez aquí? Dice, pastor, 2 veces la sanó de muerte. Algo que a lo mejor no les comenté fue esto, que cuando ella me estaba diciendo, yo pude percibir espiritualmente el propósito por el cual Dios la sanó 2 veces. Yo le dije, respóndeme esto, ¿toda tu familia es cristiana? Ninguno, salvo mi mamá, mi esposo y yo. Dice, pero ninguno de mi familia es cristiano. Yo le dije, mira, eso fue por causa de ellos, para testimonio de ellos. Y en eso dice, se acerca un doctor y dice, oiga, esto está extraordinario, señor. Oiga, señora, usted tiene palancas con el de arriba, ¿verdad? Pues no tanto así, sino que Dios escucha la oración y contesta cuando Él quiere, conforme a sus propósitos. Ahora, si hacemos nosotros un balance de oraciones contestadas, yo les aseguro, hermanos, que el balance se carga hacia oraciones contestadas. Y aún cosas que ni siquiera pedimos, Dios nos ha dado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermanos. Un último ejemplo, rápidamente. Casi ya nomás lo leo. En Daniel capítulo 10. Versículo 1, dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, revelado, fíjate, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Escuchen, Daniel 1:1, pero él, o sea Daniel, comprendió la palabra. Yo les pregunto, ¿están comprendiendo la palabra? ¿Sí o no? ¿Están comprendiendo? ¿Han aprendido algo en estos 9 mensajes sobre la soberanía de Dios? ¿O 10 ya junto con el de Carlos? ¿Han aprendido? ¿Han conocido más a Dios? ¿Ahora entienden más a Dios? ¿Conocen más a Dios? Pues Daniel dice, y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 28 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel,
Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Dice, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos, sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y la vieron, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Eso significa que no todos ven y entienden las cosas espirituales. Versículo 8. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, escuchen y pongan atención, que dispusiste tu corazón como Salomón, como Ezequías, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, tu oración. Y dice, a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto es una simbología de Satanás, ¿sí? Dice, pero he aquí Miguel, o sea, el arcángel Miguel. Miguel significa guerrero, el ángel guerrero por excelencia. Uno de los principales príncipes vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, Daniel oró para que el decreto que había hecho Ciro se cumpliera, de que dejaran salir de Babilonia a los judíos. Pero había quienes se oponían y había una lucha. Entonces él oró, y desde el primer día Dios escuchó la oración. Pero los demonios y Satanás se interpusieron. 21 días y él estuvo afligido, sufriendo, llorando, en situación apremiante. Pero su oración fue escuchada desde el primer día. Pero Satanás estorbó. Y 21 días después llegó la respuesta. Este principio está en 1 Tesalonicenses, rápidamente, capítulo 2, versículo 13. No voy a leer muchos versículos, solo 1 de Tesalonicenses 2, si van conmigo. Vamos ahorrando un poco de tiempo en el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, separados de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Escuchen, había un deseo de Pablo de ver a los tesalonicenses. Noten el versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué? Nos estorbó. Pregunta, ¿por qué si Pablo discernió? ¿Por qué si Miguel discernió? ¿Por qué si Daniel, el caso de no se dio cuenta, pero en el caso de Pablo, ¿por qué se dio cuenta que Satanás estaba estorbando? ¿Y por qué no lo ató? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en ese punto Pablo ya tenía la revelación, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento de que aún Satanás es un instrumento que Dios usa para cumplir Dios sus propósitos. Por eso a ellos no los ves ni acongojados, ni que no sé qué hacer, ni nada. Dice, yo quise ir una y otra vez y Satanás nos estorbó. Finalmente, Él llegó. Lo cual comprueba que ellos tenían discernimiento, tenían sabiduría, que es lo que tú y yo vamos a pedir en este momento. Amén. Pónganse de pie. ¿Reconocen que necesitamos sabiduría? ¿Cómo se necesita la sabiduría? El corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Cierra tus ojos un momento. Señor, estamos delante de ti reconociendo que sin ti nada podemos. Algunos tal vez estén como Ezequías, Señor,
enfermos, y no saben qué hacer. Tal vez como Josafat, que estaba enfrente del enemigo, que los iba a conquistar, tampoco sabía qué hacer. Pero ellos oraron a ti, Señor, oraron al Altísimo. Salomón, cuando estaba enfrente de ese gran pueblo Israel, no sabía qué hacer. Y oró y pidió. Ezequías oró y pidió. Y hay muchas oraciones contestadas en la Biblia, como hay otras que no lo fueron. Pero ahora, Señor, en este momento, hasta en este momento de todos estos domingos que hemos aprendido acerca de tu soberanía, ya estamos entendiendo un poco más, Señor, que tú tienes planes y propósitos muy, muy exactos, Señor. Te damos gracias por las oraciones contestadas, Señor, pero también te damos gracias por las que no han sido contestadas. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas nos has sostenido, nos has dado de tu gracia. Porque ahora entendemos, sabemos, pero tal vez, Señor, hay algunos que están turbados porque cuando ha venido la prueba no saben qué hacer. No saben qué hacer. Señor, danos sabiduría. Algunos no saben todavía cómo llevar a su familia. Danos sabiduría. Algunos no saben, como jóvenes, cómo comportarse en medio del mundo. Dales sabiduría. A otros los has bendecido con empresas, con negocios, pero a veces no saben qué hacer. Dales sabiduría. A otros les has dado la oportunidad de estudiar una carrera, pero no la han sabido trabajar. Falta tal vez sabiduría. Dales sabiduría, Señor. Danos sabiduría a los pastores de esta congregación, Señor. Como decía el canto que entonábamos, no queremos riquezas, no queremos nada más, tan solo queremos de ti. Queremos tocarte a ti, Señor. Lo demás vendrá por añadidura. Que nuestro enfoque, hermanos, sean las cosas que no se ven, las cosas eternas, lo que realmente vale, hermanos. Ahí en eso, pon tu corazón y pídele a Dios, y Él te dará abundantemente y sin reproche. En el